Estamos en la Universidad de Itela, en el Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Estamos con Andrés Malamud, él es analista político y vamos a hablar un poquito de qué nos trae las PASO. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Navi? La pregunta de siempre, ¿qué son las PASO y si sirven? Originalmente las PASO son un mecanismo de selección de candidatos. En la práctica funciona poco como mecanismo de selección de candidatos porque hay un porcentaje mínimo de partidos que van internas. Y funcionan más con otras funciones que no estaban previstas. Esto es lo que pasa cuando uno hace una reforma institucional. No siempre consigue los resultados que busca, a veces consigue resultados colaterales que a veces son buenos, a veces no. ¿Es buena la PASO? Tiene ventajas y desventajas. Una de las principales ventajas es que redujo la oferta disponible en la mesa de votación, en el cuarto oscuro. Muchos se olvidaron, pero antes de las PASO había 15 listas de presidente. Después de las PASO, 6. Yo le preguntaba a Juan Manuel Abal Medina hace poquito, en una entrevista que la van a ver todos ustedes, si el bebé de las PASO, el bebé que él había creado, iba a sobrevivir. ¿Pensás que va a sobrevivir? Y eso es futurología, si querés pasamos dentro de un rato a hacer especulaciones, pero en principio te digo una función más. Las PASO fueron útiles para crear Cambiemos. En ese aspecto fueron útiles para quien hoy es gobierno y fueron perjudiciales para quien hoy es oposición. Pero si no hubiera habido PASO, ¿cómo hacían la UCR y la coalición cívica para juntarse con el PRO sin perder la dignidad? Para decir, nos juntamos pero vamos a interna, aunque después saque un poco. Por otro lado, las internas que no son acordadas, las PASO trágicas, las PASO sangrientas, no tienen el resultado esperado porque los perdedores votan con los pies. El que pierde la PASO, muchos de ellos después no votan al que ganó las PASO sino por afuera. Es decir, el que pierde no acompaña. Muchos de los que pierden, no son todos los que pierden. Pero no hay garantía de que todos los que participan en las PASO de un partido, si gana el candidato que no prefirieron, mantengan su apoyo al otro candidato. ¿El elector de las elecciones intermedias pone su voto de la misma manera que las pone en las ejecutivas? No, y por una razón muy simple. En las ejecutivas todos los argentinos votamos la misma lista para presidente. En Argentina elegimos solamente 21 cargos todos los argentinos. Presidente, vice y 19 diputados al Parlasur, que pocos saben que existen. Pero el presidente que no tienen salario. No, ni salario ni inmunidad, en principio. Ni funciones que cumplir. Porque el Parlasur es un organismo no decisorio. Es un foro de representación que tiene poca repercusión pública, pero que no toma decisiones vinculantes, no hace leyes. Como parlamento es un foro. Pero eso significa que cada 4 años votamos todos cargos ejecutivos en conjunto. Y también cada 4, pero intercalado, votamos solamente legisladores. Y los votamos divididos por provincia. Entonces, primero, si votamos legisladores que van en lista, el que gana se lleva algunos, el que pierde se lleva otros, y quizás en las grandes provincias el tercero y el cuarto también. Entonces no es el ganador se lleva todo, como en la presidencia. Y segundo, son 24 elecciones, no una. Y por eso las elecciones nacionales en la intermedia, son las de la provincia de Buenos Aires. Las demás son todas provinciales. Aunque uno sume, como Cambiemos va a hacer, Cambiemos es el único partido que presenta la misma etiqueta en 23 distritos, todos salvo la capital. Entonces obviamente van a sumar todo y decir, le ganamos al segundo. ¿Cambiemos pone su marca más que el candidato? Depende de la provincia. En Buenos Aires sin duda, porque los candidatos no son muy conocidos. En Capital no hay Cambiemos, hay candidata. Así que ahí es Lilita Carriola que lleva Cambiemos como mochila, aunque vaya con otro rótulo. Y después en cada provincia la realidad varía. En algunas los candidatos no son muy conocidos, pero Macri está muy bien visto. En otras el candidato es fuerte o digamos, la oposición, el rival es débil. En Santa Cruz, por ejemplo, las encuestas dicen que Costa, el candidato radical, arrasaría a la propuesta kirchnerista, pero es una provincia incendiada, es una realidad particular. Es decir, estaría neutralizado desde el punto de vista del poder de fuego, por más que sea gobernador. Ahora, los gobernadores en sí, ¿son más importantes que los congresistas? Yo me acuerdo que tenía un profesor de Derecho Constitucional que se indignaba cuando en los eventos protocolares no se encontraba al lado del presidente el presidente de Cámara, el presidente del bloque del Congreso, sino que quienes se encontraban cerca del presidente eran los gobernadores. ¿Por qué pensás que es esto? En principio hay 24 gobernadores y 257 diputados, 72 senadores. Los que son menos valen más. Pero en general el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados aparecen en los lugares oficiales. Los gobernadores son importantes porque tienen representación institucional y porque tienen votos en el Congreso. Además tienen poder de fuego, también tienen necesidades. Y por eso es interesante ver que la política argentina está funcionando como una coalición de los que gobiernan.
El presidente y los gobernadores gobiernan. Los dos grupos, el presidente y los gobernadores, necesitan lo mismo. Lo mismo es estabilidad y recursos. Y se los tienen que distribuir entre ellos. En general, la distribución de recursos beneficia a los que están en el gobierno ejecutivo de los dos niveles y perjudica a la oposición en los dos niveles. Si tuviéramos que sacar una foto a Cambiemos, una selfie de Cambiemos, y tenemos que mirarla en el celular, ¿qué encontramos en esa foto? En la cúpula, al PRO. Y el PRO son sobre todo los 4 nombres que conocemos: el presidente, los jefes de gobierno y gobernadora de capital y de provincia, y a Marcos Peña. Que es una cosa interesante, porque el PRO era más que eso. Si yo tuviera que definir al PRO original, diría que es Macri como jefe y proyecto. El proyecto es Macri, presidente, y después las dos alas. Él era la comunicacional moderna, Durán Barba, Marcos Peña, y él era la política, de la negociación y el territorio. Emilio Monzó, sobre todo, Frigerio también. Y lo que estamos viendo es que esa ala quedó subsumida, reducida, ligeramente apartada, y es la otra la que está predominando. Esto es un desequilibrio respecto al origen del PRO. Sin embargo, las cosas funcionan en parte porque hay buena fe del radicalismo. No hace falta estar negociando con el radicalismo está adentro, con contadas excepciones, porque se negocia desde la gestión directamente con los gobernadores. Entonces se piensa que la muñeca política no hace tanta falta como antes, porque no hay que negociar un frente para ganar las elecciones, sino gestión. Y la gestión la negocian los funcionarios. Ahora te dice la misma persona que te mandó a sacarle fotos a Cambiemos, te dice, bueno, ahora tenés que ir a sacarle una foto a la oposición. ¿Quién es la oposición? ¿A quién le sacás la foto? Hay 24. Y esta es una gran pregunta, porque... No pueden entrar todos en la foto. Entonces, va a entrar uno por provincia, como mínimo. Hay provincias en las que entran 2. Pero fíjate que el único partido nacional en Argentina es el que tiene presidente. Siempre. Hoy el Partido Nacional es Cambiemos, pero hasta 2015 el Partido Nacional era el Frente para la Victoria. Que se repetía en todas las provincias. Exacto. Era la única etiqueta que viajaba, que era transversal. Porque es el presidente que tiene capacidad de disciplinamiento, no es total. No es verdad que el presidente designe a todos los legisladores. Designa un porcentaje importante de una investigación reciente, Gerardo Scherli, Nicolás Cherny, donde ellos muestran que los gobernadores tienen una influencia alrededor del 25% de todos los candidatos a diputado nacional. El presidente tiene otro tanto. Y después el resto va variando de provincia en provincia. El presidente disciplina bastante y eso le da, bueno, eso reúne, reagrupa lo que el federalismo separa. Eso crea una especie de capilaridad que permite que un partido se coordine nacionalmente. ¿Cuál es el lugar que vos ubicás al Frente Renovador dentro de esta puja de poder y dentro de esta búsqueda por los votos de la oposición? Es un espacio importante de los 2,5 en que se dividió el peronismo de la provincia de Buenos Aires. La parte más importante de la respuesta es la última, la provincia de Buenos Aires. El Frente Renovador, un país, como se llama en la próxima elección, no es una opción nacional, es una opción provincial. Y es importante porque es la provincia más grande. Pero fuera de eso... Sin embargo, en las últimas elecciones todos miraban a Buenos Aires y nadie se acordó de Córdoba, vino Córdoba y arrasó en los votos. Excelente, porque en elecciones nacionales todos los votos cuentan y la brecha que uno saca en la provincia es más importante que la cantidad de votos que uno saca en la provincia. En general, en las elecciones nacionales, la provincia de Buenos Aires no importa mucho, porque hay, cuando las cosas están parejas, hay un semi-empate. Se gana o se pierde por mucho o por poco. Fíjate que Scioli le ganó las 3 elecciones en 2015 a Macri. Las PASO, la primera vuelta y la segunda vuelta en la provincia de Buenos Aires. No fue eso lo que definió Córdoba, porque la brecha que le saca Macri a Scioli es superior a la suma de los otros 23 países. De 23 distritos. La provincia de Buenos Aires cuenta las elecciones intermedias, porque es la única elección nacional. Y si cuentan las elecciones intermedias, por un lado le da importancia a la provincia de Buenos Aires, por el otro se la saca, porque la elección importante es la de Ejecutivo, y ahí la provincia de Buenos Aires termina no pesando, no elige presidente. Que encima, para la paradoja de las elecciones, Scioli perdió con 678.000 votos, 678, cualquiera dirá que perdió por 678. Pasamos a otra pregunta. Pichetto dijo que él estaría interesado, si Argentina evalúa, un proyecto presidencial como el de México con 6 años de gobierno, evitando la reelección. ¿Esto es posible en Argentina? En principio son fuegos artificiales. Todo lo que requiera reformar la Constitución se dice de mentiras, son cortinas de humo que tapan otros problemas. En realidad Pichetto está junto con un pequeño grupo de dirigentes políticos como Ernesto Sanz, entre otros, impulsando algo parecido a un pacto de la Moncloa, un pacto refundacional,
redistribución territorial entre naciones, provincias, pero esos pactos no necesitan reformas constitucionales, son pactos de redistribución. Es la ley de coparticipación más importante que la Constitución. Así que toda la discusión sobre eliminar las elecciones intermedias, sobre reformar la Constitución, el mandato presidencial, para mí no tienen sentido y mucho menos en campaña. Eso solo se puede hacer si hay un gran acuerdo político, y el momento para hacer un gran acuerdo político es después de las elecciones, no antes. Macri dijo también, se sumó a estas ideas innovadoras cerquita de las elecciones y dijo que convendría por una cuestión de gasto, es decir, de gasto electoral, tener elecciones cada 4 años y sin paso. Charla barata, no cuesta nada decir eso, pero hacerlo requiere modificar la Constitución. 2/3 en ambas cámaras, un gran acuerdo nacional, y fíjate que este es el gobierno más minoritario de la historia. Tiene menos del 20%, alrededor del 20% de los senadores, alrededor del 30% de los diputados. Quiere decir que necesita sumar 46% en el Senado de gente que diga, ok, te vamos a bancar la reforma constitucional con el riesgo de que después nos metan algo que no queremos, una cláusula inesperada. ¿Por qué crees que el gobierno le va bien, esto es palabra mía, le va bien entretejiendo alianzas en el Congreso y le va mal con sus propios ministros? Tiene problemas en el Ejecutivo que no los tiene en el Parlamento, cuando, si uno mirara la fotografía de los porotos que cada uno tiene, pensaría que el lugar de problemas sería el Congreso, donde no pasarían las leyes. Sin embargo, ahí tiene bastantes soluciones, teje bien las alianzas, y en el Ejecutivo donde hay problemas. En el Congreso se arregla bien porque tiene 2 negociadores en diferentes niveles e interlocutores deseosos de acordar. Emilio Monzó, que es un negociador nato y un excelente tejedor de acuerdos en la Cámara de Diputados, y el ministro Frigerio, que negocia directamente con los gobernadores, pero cuando hay que hacer un acuerdo en el Senado está Pichetto, que es muy receptivo. No sé a qué te referís en particular con los problemas en el gabinete, pero no veo conflictos en el gabinete, lo que veo es deficiencias de gestión. Yo lo que veo o a lo que apunto es que hubo muchísimos ministros y secretarios de Estado que fueron siendo expulsados, sin ir más lejos. El ministro de Economía, Prat Gai, fue desplazado por Duhovne, algo que no pareciera existir en los problemas en el Congreso con Monzó y con toda la gente que está tejiendo las alianzas. No creo que sea un problema, creo que es una estrategia. El gobierno decidió homogeneizarse, asume con una estrategia opuesta, la estrategia de Obama, equipo de rivales, basándose en la experiencia de Lincoln. Lincoln nombra en su gabinete a aquellos que lo habían enfrentado en la interna partidaria. Y Obama también, a Hillary Clinton. Y en principio lo que hace Macri es juntarse con Lilith y con Sanz. A Sanz le ofrece un ministerio, Sanz no lo acepta, pero es parte de la mesa chica. Y después tiene personas que lo enfrentan, que le discuten, que le debaten. No lo enfrentan electoralmente, pero le plantean sus cosas, no a él, sino a otros ministros. Y o Macri o el trío que son sus ojos deciden homogeneizar, deciden que el equipo es mejor si es homogéneo que si es de rivales. Pero no me parece que sea porque tienen conflictos serios, sino porque ellos tienen una visión en la cual lo que funcione mejor, lo que esté aceitado es mejor que aquello que sea diverso. Por último, hacerte una consulta sobre la conducción, en este caso del líder, el presidente Macri, en función electoral. Pareciera ser que existe un liderazgo bastante fuerte del presidente Macri, donde incluso no admite ciertas figuras al interior de la competencia de las PASO, pero es un liderazgo bastante disimulado, donde no está digitando con el dedo, lo hace más sutil. ¿Coincidís con ese análisis? Coincido en que claramente están raleando los machos alfa, están raleando todos aquellos como Lustó, como Facundo Manes, como Prat Gai, que le pueden hacer sombra. No sé si es por Macri o por su equipo. No sé si es Macri o son Peña o Larreta o los CEOs. No tengo esa información. El resultado está claro, la causa no la sé. Finalmente, consultarte por la imagen que veremos en Argentina tras las elecciones intermedias. ¿Qué pensás que puede pasar? Si gana el gobierno en la provincia de Buenos Aires, hay grandes expectativas de que termine el mandato presidencial en el 19, eventualmente reelija o no, pero hay una estabilización de la política que favorecerá la estabilización económica. Si pierde el gobierno en la provincia de Buenos Aires, va a haber muchas más turbulencias. Y ahí el gobierno va a tener que recostarse sobre los gobernadores peronistas, que no van a ver con buenos ojos a quien ganó en la provincia, probablemente Cristina. Y por lo tanto va a haber una colusión mucho más fuerte, sin que nadie lo diga, por la que el presidente puede aceptar el apoyo de los gobernadores para terminar el mandato, a cambio de aceptar la realidad de que uno de esos gobernadores va a ser el próximo presidente. Andrés Malamud, muchas gracias. A vos. Nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo
pasó por acá Andrés Malamud en el Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político en la Universidad Torcuato Di Tella. Nos vemos.